Me divorcié a los 35 años y vivo con mi hijo de 11 años. El fracaso de mi matrimonio me hizo perder la fe en el amor, así que no me planteé volver a casarme. Aunque fue muy duro criar sola a mi hijo, puse todo mi amor en él. Fue un gran alivio y satisfacción verle convertirse en un niño obediente y educado. Para mejorar las condiciones de vida de mi hijo, acepté 2 trabajos, que a menudo me obligaban a trabajar hasta tarde. Sabía que solo trabajando duro podría darle una vida mejor a mi hijo. Un día después del trabajo me disponía a volver a casa. En ese momento estaba muy cansada, tanto mental como físicamente. Tenía en mente volver a casa y relajarme. Pero no tenía ni idea de que el accidente de coche marcaría una gran diferencia en mi vida. Mientras conducía por la carretera, los párpados empezaron a pesarme. Me esforcé por mantenerme despierto, pero pronto caí en un estado de somnolencia. De repente perdí el control del coche y me estrellé contra un gran árbol que había al borde de la carretera. Recuerdo que el coche iba muy rápido. Tras chocar contra el gran árbol, mi cabeza golpeó el volante. Sentí un dolor agudo en la cabeza y luego perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me encontré en la oscuridad. Había silencio y ningún sonido a mi alrededor. No sabía dónde estaba ni qué debía hacer a continuación. Pero pronto aparecieron varios espíritus a mi alrededor. Caminaban sin propósito como zombies. Iban vestidos con ropas antiguas. Quería salir de aquella oscuridad, pero no sabía a dónde ir. Empecé a gritar, intentando pedir ayuda, pero nadie me respondía. Vi a un hombre a mi derecha. Aunque no podía verle la cara, me recordaba un poco a mi abuelo muerto. Su ropa se parecía a una de las ropas anteriores de mi abuelo. Se apoyaba en un bastón y llevaba un sombrero con punta de pato. Cuando me sentí confuso, me dijo que no debía hablar con los espíritus. Como no eran conscientes, vivían en un mundo de ensueño. Caminaban como robots. Sin ningún propósito. Esto me entristeció mucho porque no podían pensar y vagaban en una oscuridad infinita. También me dijo que aunque esas almas parecían robots descerebrados, aún era posible despertarlas. De repente apareció una luz. Se hizo cada vez más grande como si me condujera a un mundo completamente nuevo. También me sentí más tranquilo. Caminé en dirección a la luz. Al acercarme a la luz, sentí un calor que me envolvía. Me adentré en la luz y todo a mi alrededor se volvió más brillante. Vi algo hermoso y pacífico. El mundo se llenó de amor y de una limpieza y un bautismo completos de mi alma. Vi una pequeña playa muy hermosa. Había muchos colores que no había visto antes. La arena era muy blanca y brillaba con un suave resplandor. La pisé tan suavemente que parecía que pisaba algodón. Caminé por la playa. La brisa marina soplaba contra mi cara y podía oler el aire fresco. Las olas rompían contra la orilla y producían un sonido crujiente, que me hizo sentir muy relajada. También vi algunos animales exóticos. Corrían libremente por la playa y parecían darme la bienvenida. Caminé un rato por la costa y vi un hermoso jardín. Las flores eran diferentes a las de la tierra, de colores más vivos. Algunas tenían formas muy extrañas y nunca había visto flores así. Las mariposas también tenían alas de colores, lo que aumentaba la infinita vida del jardín. Continuando por el jardín, llegué a una casita. Su arquitectura era completamente diferente a todo lo que había visto hasta entonces. Estaba hecha de cristales y parecía muy misteriosa. Vi a un anciano muy amable con una sonrisa en la cara. Me saludó y me invitó a entrar en su casa. La casa era muy espaciosa y cómoda.
Vi un cuadro muy bonito colgado en la pared. El anciano me dijo que lo había pintado él mismo. Le gusta usar su pincel para expresar su comprensión y sus sentimientos sobre el mundo. Hablé con el anciano durante mucho tiempo y me contó muchas cosas que nunca había oído antes. Me dijo que en este mundo hay algo más que todo lo que hay en la tierra. Hay cosas aún más misteriosas y bellas. Yo podía encontrar las respuestas si las sentía con el corazón. El anciano señaló un edificio a lo lejos y me dijo: sé que tienes muchas dudas dentro de ti, y ese lugar puede darte las respuestas que deseas. Me despedí del anciano y caminé hacia el edificio más alto. Estaba lleno de curiosidad y expectación. Al acercarme me di cuenta de que no era un edificio corriente, sino un magnífico castillo. Estaba construido con diamantes y cristales. Las paredes del castillo estaban salpicadas de gemas de todos los colores, cada una de las cuales emitía un resplandor glorioso. Entré en el castillo, cuyas paredes estaban decoradas con todo tipo de pinturas fantásticas. Poco a poco me dirigí al centro del castillo y una enorme bola de cristal apareció ante mí. La visión de la bola de cristal me asombró. En ella se reproducía un trozo de mi vida. Al principio muy rápido, luego más despacio. Algunos eran de cosas que había olvidado por completo. Era como ver una de mis propias películas. Algunos recuerdos me llenaron de alegría, otros de remordimiento. Todo esto me ha ayudado a comprenderme mejor. Aquí no me juzga ni me castiga Dios ni nadie. En cambio, tengo que juzgarme a mí mismo, que es una forma de autorreflexión y elevación. Me di cuenta de que había perdido mucho tiempo en la tierra. Comprendí que el sentido de la vida no era solo encontrar mi propia felicidad, sino contribuir más a los demás. De repente aparecieron ante mis ojos muchas personas vestidas con largas túnicas blancas. Vi a un grupo de personas con túnicas blancas que se acercaban a mí. Tenían un aire de santidad. No tenían nada de ornamentales, pero me transmitieron una sensación de elegancia y dignidad. El hombre que iba al frente brillaba aún más. Sus vestiduras eran más hermosas que las de los demás. Me fijé en que llevaba una cruz dorada colgando del pecho, y alrededor de la cruz había un círculo brillante. Supe que aquel hombre era Jesús. Al final de la procesión estaba mi difunto padre, que también llevaba una túnica blanca. Me alegré de ver a mi padre aquí, pero también me sentí un poco confuso. Le pregunté: padre, ¿por qué estás aquí? ¿Has estado viviendo aquí desde que moriste? Mi padre respondió: sí, hijo mío. Este es nuestro verdadero hogar y el último lugar para todos nosotros. Me sorprendió oír esto, pues siempre había pensado en la muerte como un final, pero ahora no me lo parecía. Mi padre continuó diciéndome: aún no ha llegado tu hora, debes volver, tu hijo aún necesita tus cuidados. Pero no te preocupes, siempre estaremos a tu lado para velar por ti. Jesús se puso delante de mí, y me tocó la cabeza con la mano. No te preocupes, sé por lo que estás pasando. Sé que no estás felizmente casada y que es muy duro para ti cuidar sola de tu hijo. Te prometo que todo irá bien. Recuerda que nunca estás sola y que yo y los demás siempre estaremos a tu lado. Entonces Jesús me mostró unas imágenes. Mi hijo y yo vivimos en una ciudad preciosa. Vivimos en nuestra propia casa, que es una casita preciosa. Vi que mi hijo había crecido mucho y se había vuelto muy inteligente. Su sonrisa era muy parecida a la de mi padre y me emocionó mucho. De repente un hombre salió de la habitación. Llevaba camisa blanca y vaqueros y parecía muy seguro de sí mismo. Me di cuenta de que podía ser mi futuro marido. Viajamos juntos y pasamos muchos buenos momentos. Siempre fue paciente y cuidó de mí y de mi hijo.
También vi otra imagen. Siempre estaba a mi lado cuando me ponía enferma en la cama. Preparaba la comida con esmero y me daba mucho calor. Estaba a mi lado todo el tiempo, animándome constantemente. Me decía que siempre estaría a mi lado, pasara lo que pasara. No podía creer ni un poco lo que estaba viendo delante de mí. ¿Podía estar pasándome esto realmente? Jesús pareció ver mis dudas. Me dijo: hija mía, sé que ya te han hecho daño antes. Pero debes aprender a ser lo suficientemente valiente como para amar y aceptar estas cosas hermosas. La vida es un viaje lleno de retos y dificultades. Pero estas dificultades nos harán más maduros. Tenemos que abrir los brazos para recibir más amor y felicidad. Después de escuchar las palabras de Jesús, fue como si una luz penetrara en mi corazón y me hiciera sentir más decidida y valiente. Aunque habrá muchas dificultades en el camino, debo ser lo bastante valiente para afrontar los retos e ir en busca de la felicidad que deseo. Al final, mi padre se acercó a mí y me dio un abrazo. Sentí su amor. Me dijo que cuidara bien de mi hijo. Asentí con la cabeza. Por último, Jesús me sonrió, se despidió y desapareció en la luz. Abrí los ojos lentamente y me encontré en la cama de un hospital. Me sentía un poco débil, pero por dentro estaba muy tranquila y caliente. Me di cuenta de que esta experiencia increíble no era solo un sueño, sino que era real. Me sentí abrumada de gratitud y felicidad porque sabía que ya no estaba sola y que Jesús y mi Padre estaban siempre a mi lado. Al abrir lentamente los ojos, vi a mi hijo. Sus ojos estaban llenos de preocupación y ansiedad. Sentí que su mano sujetaba la mía con fuerza, como si me protegiera. Me hizo sentir increíblemente cálida y reconfortada. «Mamá, por fin te has despertado», gritó con emoción en la voz. Asentí con esfuerzo y traté de incorporarme, pero seguía un poco mareada. «No te muevas, mamá, acabas de tener un accidente de coche y el médico ha dicho que tienes una conmoción cerebral leve», me dijo con voz suave mientras me masajeaba los hombros. Miré la cara de mi hijo y de repente mi estado de ánimo se inundó de paz y felicidad. Tenía un hijo cariñoso y la bendición de Jesús y de mi Padre de que todo iría mejor.